Muy buen día, mi nombre es Ángel David y mis compañeras María Alejandra y Diana Carolina les vamos a explicar el tema relacionado a medición de temperatura. Una pequeña introducción, los termómetros, sensores de temperatura y pirómetros. La medida de temperatura es una de las más comunes y de las más importantes ya que se efectúan en muchos procesos industriales, casi que en todos. El- Casi todos los fenómenos físicos están afectados por ella. Y la temperatura se utiliza frecuentemente para inferir el valor de otras variables del proceso. Lo que tenemos acá en la imagen, a la derecha, es el campo de medida de algunos instrumentos de temperatura, es decir, los bulbos de mercurio, de gas, de vapor y de vidrio, el cual nos escalan más o menos desde qué temperatura hasta qué temperatura va. Existen varios fenómenos que son influidos por la temperatura, de los cuales podemos destacar variaciones en volumen, variaciones de resistencia de un conductor y variación de resistencia de un semiconductor. Termómetro de vidrio. El termómetro de vidrio consta de un depósito de vidrio que contiene, por ejemplo, mercurio y que al calentarse se expande y sube al tubo, en el tubo capilar. Acá lo que tenemos es una tablita con los márgenes de trabajo de los fluidos empleados. Ejemplo, el mercurio va desde -35 grados hasta 280 grados Celsius. Para el alcohol tenemos desde -110 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Termómetro bimetálico se basa en la diferente dilatación de dos metales unidos que al calentarse uno se expande más que el otro. Esto que produce una flexión en uno de los metales y en un movimiento mecánico, el cual puede indicar la temperatura en una escala o activar un interruptor en termostatos. La relación se da por esta ecuación de acá, donde A es el coeficiente de expansión térmica. L es la longitud de la lámina y S es el espesor de la lámina bimetálica. T1 y T2 corresponden a la temperatura inicial, eh, esto para T1 antes del cambio térmico y T2 la temperatura final después del cambio térmico. Termómetros de bulbo y capilar. Consisten esencialmente en un bulbo conectado por un capilar a una espiral. Cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el líquido en el bulbo se expanden y la espiral tiende a enrollarse, moviendo la aguja sobre la escala para indicar la elevación de la temperatura en el bulbo. Para estos hay cuatro clases de tipo de termómetros. Clase uno, que son actuados por líquidos, clase 2, actuados por vapor, clase 3, actuados por gas y clase 4, actuados por mercurio. En esta imagen podemos observar los termómetros actuados por líquido, los cuales tienen el sistema de medición lleno de líquido y como su dilatación es proporcional a la temperatura, la escala de medición resulta uniforme. Acá encontramos los otros diferentes termómetros actuados por vapor, clase A, clase B, clase C y clase D, donde los termómetros actuados por vapor se basan en el principio de presión de vapor, contienen un líquido cuya interfase se encuentra en el bulbo. Al subir la temperatura aumenta la presión de vapor del líquido. Los termómetros actuados por gas están completamente llenos de gas. Al subir la temperatura, la presión de gas aumenta prácticamente de forma proporcional. Por lo tanto, estos termómetros tienen escalas lineales. Y por último, los termómetros actuados por mercurio son similares a los termómetros actuados por líquido y se caracterizan por su rápida respuesta, exactitud y potencia de actuación. La presión interna del mercurio varía desde los 28 bar hasta 80 bar, lo que elimina errores de diferencia de altura entre el bulbo y el bulbo Bourdon. Gracias.
Los termistores son semiconductores electrónicos que poseen un coeficiente de temperatura que va de temperatura en relación a la resistencia muy alto. Este va variando de manera muy drástica según cómo vaya cambiando la temperatura. Como son semiconductores, normalmente están construidos a partir de óxidos metálicos como es el níquel, como es el magnesio, como es el cobre, el titanio y entre otros. Hay dos tipos de termistores. Tenemos los termistores que tienen un coeficiente positivo, los cuales a partir de una temperatura umbral empiezan a cambiar de manera drástica. Y tenemos los termistores negativos, que estos va variando su resistencia, va disminuyendo su resistencia, de hecho, a raíz de que vaya aumentando la temperatura. Los termistores tienen diferentes aplicaciones en la industria, en la calefacción industrial. Lo podemos ver desde el control y supervisión de procesos térmicos, como son el horno, control de temperatura en hornos y calderas industriales, el control y la temperatura en intercambiadores de calor, en sistemas de ventilación industriales, en soldadura de plásticos, asegurando las condiciones ideales para una unión ideal de los plásticos en fabricación de semiconductores, garantizando que las condiciones térmicas se den de manera precisa para obtener un buen producto, garantizando las temperaturas en cámaras ambientales, condiciones extremas, en el monitoreo térmico y de seguridad. A la hora de implementarlos en cualquier, ya sea un laboratorio o ya sea en un proceso industrial, hay ciertas características técnicas que podemos tener en cuenta para su correcto funcionamiento. También tenemos sensores de temperatura semiconductores, los cuales nos van a generar una salida de tensión o de corriente proporcional a la temperatura que estén observando. Estos normalmente se utilizan por medio de un convertidor análogo digital. También estas son las características generales que pueden tener los semiconductores para temperatura y tienen diferentes aplicaciones. Tenemos aplicaciones desde el punto de vista más comunes que fueron en equipos electrónicos como computadores, televisores y demás, que son para conservar o para garantizar la protección del equipo en cuanto a cualquier situación de a altas temperaturas. Y también tenemos las aplicaciones en la parte industrial, donde ya tenemos que observar la cantidad de hilos que usamos por temperatura, los rangos de tensión, los rangos de temperatura y, perdón, los rangos de corriente. Entre otros sensores que tenemos los Temorpar, que como tal va a la unión de dos metales diferentes, uno a una temperatura, unión caliente, y el otro a otra temperatura, unión frío. Y aquí es donde conocemos el efecto termoeléctrico, el cual nos va a generar una diferencia de voltaje o una diferencia de tensión entre los dos metales y es lo que va a ser proporcional a la temperatura que vamos a leer en el sensor. ¿Cuáles son las ventajas de los Thermopar? Pues que tienen un amplio rango de temperatura, tienen una rápida respuesta térmica, son muy resistentes, son precisos para entornos hostiles de la industria, tienen un bajo costo y se pueden aplicar de manera muy simple en cualquier industria de forma muy estandarizada. Los termopares tienen diferentes tipos, características que las debemos de tener en cuenta según el reglamento para sus aplicaciones y su correcto funcionamiento. Dentro de los sensores tenemos diferentes tipos de circuitos con los que podemos implementar cualquiera de los sensores que estemos utilizando. Uno de estos circuitos es el circuito galvamétrico, que como tal es un circuito que consta de un imán permanente, el cual recibe la corriente y lo convierte en un campo magnético. También tenemos el circuito potenciométrico, que lo que hace es recibir la señal del sensor y hacer una comparación de voltajes. Y por último tenemos el circuito digital, que como tal también recibe la señal de cualquiera de los sensores de temperatura que estemos implementando y convierte la señal análoga a digital
para poderla utilizar en utilizar esta señal, ya sea en un microprocesador, en un PLC o en cualquier otro sistema. Dependiendo de su aplicación, utilidad y necesidades que tengamos aplicar, podemos utilizar cualquiera de estos sensores y aquí tenemos una tabla donde podemos comparar todas sus funciones en general. Pirómetros de radiación. Los pirómetros de radiación son sensores de temperatura sin contacto que funcionan midiendo la energía radiante emitida por un cuerpo. Este tipo de medición parte del principio de que todo cuerpo emite radiación electromagnética en función de su temperatura. A mayor temperatura, más energía radiante se emite y las longitudes de onda son más cortas. Las longitudes de onda relevantes son la ultravioleta desde 0.1 micro, visible de 0.45 a 0.7 micrómetros e infrarrojo hasta 12 micrómetros. Un dato para tener en cuenta es que la mayoría de los pirómetros industriales trabajan en el rango infrarrojo, ya que muchos materiales se emiten de forma significativa en esta zona a temperaturas elevadas. Se suelen usar en medición de temperaturas muy altas, procesos donde se requiere respuesta rápida y sin interferencia física y en ambientes industriales agresivos o peligrosos. Pirómetros ópticos de desaparición de filamento. Son instrumentos de medición de temperaturas en contacto que permiten al operador estimar la temperatura de un objeto incandescente al comparar visualmente el brillo de un filamento con el del objeto observado. Su principio de funcionamiento se basa en que el pirómetro contiene una lámpara con un filamento visible en su campo óptico. El usuario enfoca el objeto incandescente y ajusta la corriente del filamento. Cuando el brillo del filamento se iguala al del objeto, el filamento desaparece visualmente. En este punto, la corriente que circula por el filamento está calibrada para indicar la temperatura del objeto. Este método se basa en la ley de radiación y la percepción del brillo en una longitud de onda muy específica del espectro visible. El sistema óptico restringe el ancho de onda entre 0.65 a 0.66 micrómetros y se utilizan filtros para reducir la intensidad de la radiación y permitir la medición en un rango amplio de temperatura. Pirómetros infrarrojos. Es un instrumento de medición sin contacto físico que mide la temperatura de un objeto a partir de la radiación infrarroja que emite. Es invisible al ojo humano. ¿Cómo funciona? Detecta la radiación infrarroja emitida por la superficie del objeto en longitudes de onda mayores a 0.7 micros. Una lente óptica recoge la radiación y la concentra en un sensor fotorresistivo que funciona como detector. Este detector convierte la radiación en una señal eléctrica que es procesada por un algoritmo interno para calcular la temperatura. La emisividad del material se introduce en el instrumento para corregir las lecturas según las propiedades radiantes del objeto. Y los siguientes valores se encuentran en las hojas técnicas que debemos tener en cuenta al momento de usar estos dispositivos. Pirómetros fotoeléctricos. También llamados pirómetros cuánticos, son sensores ópticos de alta sensibilidad que miden temperaturas en contacto, usando detectores semiconductores que responden directamente a la energía de los fotones emitidos por un cuerpo caliente. Su funcionamiento se basa en usar materiales semiconductores sensibles a la luz como el silicio, el sulfuro de plomo, el sulfuro de cadmio. La radiación incidente provoca fenómenos de fotoelectricidad, fotoconducción y del efecto fotovoltaico. La energía térmica se convierte en señal eléctrica sin necesidad de que el detector aumente la temperatura. Algunas características importantes y a tener en cuenta es que son ideales para procesos industriales con cambios térmicos rápidos o piezas en movimiento. Operan en bandas de longitud de onda corta y estrecha, lo que minimiza errores por emisividad. Y se deben seleccionar adecuadamente la longitud de onda para minimizar interferencias de vapor de agua, CO2 y luz solar. Pirómetros de dos colores o de relación. Es un tipo de pirómetro óptico avanzado que mide la relación de intensidad radiante de dos bandas estrechas del cuerpo electromagnético. Esta relación es función directa de la temperatura del objeto observado y de la relación de emisividad de ambas bandas. Su funcionamiento se basa en la radiación del objeto que se mide en dos haces, cada uno dirigido a una célula fotoeléctrica, usualmente de silicio. Cada pasa por un filtro. Una célula mide radiación alrededor de 0.65 micrómetros
y la otra mide alrededor de 0,9 micrómetros. El cociente entre ambas señales eléctricas se usa para calcular la temperatura. La temperatura se obtiene de la relación que observamos en la imagen. Si el objeto es un cuerpo gris, es decir, emisividad constante en todas las longitudes de onda, la relación depende únicamente de la temperatura, lo que minimiza el error. Y se suele usar en industrias como en el control de temperatura en fundición de metales, procesos de soldadura y en situaciones con emisividad variable o desconocida. Pinómetro de radiación total. Mide la temperatura captando una banda amplia de radiación emitida por un objeto caliente. Está diseñado para medir temperaturas elevadas con alta sensibilidad y robustez. Sus componentes principales son el lente concentradora hecha de materiales como Pyrex según el rango de temperatura, termopila, conjunto de pequeños termopares conectados en serie y uniones calientes de los termopares que reciben la radiación concentrada. La superficie de los termopares está ennegrecida para actuar como un cuerpo negro, mejorando la absorción y la generación de fuerza electromotriz. El instrumento requiere que la imagen del objeto cubra totalmente la unión caliente para una lectura precisa, por lo que se normalizan las dimensiones del objeto y su distancia para garantizar la calidad de la medición. Y la velocidad de respuesta de los instrumentos de temperatura. La constante de tiempo de un instrumento de temperatura es el tiempo que tarda en alcanzar el 63,2% de la variación total de temperatura ante un cambio brusco. Y encontramos los siguientes tipos de sensores. Sondas de resistencia RTD que están formadas por una bobina de hilo arrollado en un núcleo encapsulado. Los termistores que por su pequeño tamaño pueden permitir respuestas muy rápidas. Los termopares que entre el hilo más delgado menor inercia térmica va a tener y la respuesta va a ser más rápida. Y los pinómetros de radiación que tienen una respuesta casi instantánea ya que no requieren contacto físico y detectan la radiación térmica con una termopila de muy baja masa.